La paz de Dios. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Qué gusto poder dirigirme a ustedes por medio de la santa palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por esta bendición que me concede. Y le pido, Señor, que sea de bendición esta exposición de su santa palabra. Sea edificación y bendición para los redimidos, para ustedes, amados hermanos. Y salvación para los incrédulos. Oramos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia fiel de estar todos los días con nosotros, Señor Jesucristo. Tu palabra es santa, es fiel. Tus promesas son verdades eternas. Muchas gracias, Señor. Te ruego, Señor, que pongas tu bendición, Señor, en esta exposición de tu santa palabra. Es, Señor, para honra y gloria tuya. Sí, Señor, para que tu palabra sea proclamada, para que los hombres te conozcan por medio de tu santa palabra, por medio de la exposición de tu santa palabra. Señor, que sea bendición para tus redimidos y que muchas almas sean alcanzadas al escuchar esta tu santa y bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplico, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Sí, Señor. Amén. Leemos, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el verso 45. Le damos lectura 2 veces, por favor. Dice así la palabra de Dios. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una vez más, por favor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos, hermanos, un objetivo muy importante, muy hermoso, de la palabra de Dios. En Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, hermanos, que el corazón es un órgano muy importante. Los que saben, hermanos, dicen que la sociedad contemporánea, por lo general, considera la cabeza con su cerebro como el centro y el rector de la actividad humana. Sin embargo, la Biblia se refiere al corazón como el centro del que emana la vida. Sí. Los hombres dicen que es la cabeza, el cerebro, pero la Biblia dice que es el corazón, porque de ahí mana la vida. Bendito sea su santo nombre. Bueno, el corazón es un órgano muscular, hueco. Está rodeado de músculos, de arterias, de venas, pero un pedacito mire, este es el corazón, ¿sí lo ven? Pero por aquí, a esta altura, está hueco. Está todo lleno de músculos, de arterias, de sangre, pero hay un pedacito que está hueco. Ahí es donde se anidan. Está lleno ¿de qué? ¿De buenas cosas o de malas cosas? Nos dice la palabra de Dios. Bueno, es un órgano muscular hueco que constituye el centro del aparato circulatorio, Punto donde residen sentimientos, deseos, pasiones. Ahí, en ese huequito, porque lo demás es músculo, son arterias, pero ahí en esa cavidad donde residen
todos los pensamientos, los sentimientos, las pasiones, ¿sí? Y también significa valor y energía, ¿sí? El corazón humano, ¿sí? Bueno, nuestro tema, el corazón del hombre, el corazón humano. Hebreos, en hebreo, ¿sí? En hebreo se dice la palabra lev, ese es, para decir corazón en hebreo es lev. En griego, cardia. De latín, cor o cardis. Así se especifica al hablar del corazón. Centro de las emociones humanas. Bueno, podríamos decir que la cabeza piensa, el cerebro actúa, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está hecho de forma maravillosa, hermano. Solo Dios podía hacer un cuerpo humano tan perfecto. Pero hay arterias tan pequeñitas, tan sensibles, pero todas van al cerebro. Cuando nos pegamos, me duele, porque ya la información de aquí donde me pegué va al cerebro. Pero los sentimientos y las emociones y las pasiones están en el corazón, en el centro. Por eso dice la palabra de Dios que del buen tesoro, el hombre bueno saca lo bueno, según sus sentimientos y sus pensamientos. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo, sus pensamientos malvados, sus pensamientos de pecado. En la Biblia, hermanos, el corazón en la Biblia se considera al corazón como asiento del intelecto, de los sentimientos, de la voluntad y del ser interior. Ahí, en el corazón, dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón se para y dejamos de existir en esta tierra, hermanos. Es muy importante, pero más importante, ¿de qué está lleno? Nuestro corazón humano, sí, late, pero en cuanto a la Biblia, es el lugar donde se guarda, ¿sí? Los sentimientos, la voluntad, el intelecto, ¿sí? Bueno, gloria sea al Señor, ¿sí? Porque de aquí pasa acá, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando un hombre ve a una mujer y piensa mal en su corazón, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Ya pecó en su corazón, porque de ahí sale lo bueno y lo malo. Es muy interesante, hermanos, saber cómo la palabra de Dios nos explica tantas cosas y nos enseña la sana doctrina para nuestro provecho. Entonces es muy importante que estemos atentos a la palabra de Dios. La Biblia considera el corazón como el asiento del intelecto, de la sabiduría, ¿sí? De los sentimientos, de la voluntad y del ser interior. El término que se usa figuradamente en las Escrituras para designar el centro, la totalidad o la esencia de todas las cosas o actividades es el corazón. Sí. El término que se ocupa para designar, ¿sí?, figuradamente, ¿sí?,
en las Escrituras es adentro, el intelecto, donde sale lo bueno y lo malo. Por eso la Biblia es sabiduría de Dios, es palabra de Dios, y Dios es en grado superlativo sabio, inteligente. Nadie podrá alcanzar la infinita sabiduría e inteligencia del Dios omnipotente que nosotros conocemos un poco, porque hace 8 días decíamos de lo que conocemos, no es nada comparado a lo que es el Dios vivo, el Dios eterno. Aleluya. ¿Sí? Entonces, particularmente se refiere al centro de la personalidad del hombre, particularmente se refiere al centro de la personalidad del hombre. Carácter, de ahí es el carácter, por eso dice, sí, también es valor, energía. ¿Sí? Ahí se refiere la enseñanza bíblica al centro de la personalidad del hombre, el carácter, la personalidad, la voluntad, mente, corazón. El corazón significa el centro de lo oculto. Solo Dios sabe lo que estamos pensando y lo que sentimos, pero el hombre no puede pensar, saber lo que estamos pensando. Por eso dice que es el centro de lo oculto. El centro o la fuente, el foco de la vida. Repetimos por eso, sí. Ahí en el corazón está lo que es el hombre. ¿Sí? Ahí él sabe su trato con Dios. Por eso es lo oculto o la fuente del centro. Del foco de la vida. El corazón es la fuente que motiva a las pasiones. El corazón es la fuente que motiva a las pasiones y de los procesos mentales. Busque por favor en su Biblia, fíjese, la Biblia, el corazón, la Biblia nos enseña que es el centro de las pasiones y de los procesos mentales. Leemos, hermanos, en Marcos 7, del 20 al 23. Marcos 7, del 20 al 23. Dice así. Pero decía que el hombre, que lo que del hombre sale, eso contamina. Estamos leyendo en Marcos 7, del 20 al 23. Pero el Señor Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina. Porque lo que entra se va al estómago, al proceso, ¿sí? No le causa daño, al contrario, el alimento le beneficia al cuerpo humano, ¿sí? Que lo que el hombre sale, eso, pero lo que del hombre sale, eso, lo que sale de adentro hacia afuera, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las malas pasiones, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero Jesús decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué interesante, hermanos, que sepamos, Señor, que el corazón es un órgano, es un músculo muy vital, porque es el centro del sistema circulatorio. Pero como la Biblia nos narra, es muy importante. Y son palabras del Señor Jesucristo. Una mala acción comienza con un simple pensamiento. Una mala acción comienza con un simple pensamiento, como nos narra también la Santa Biblia, que el hombre, dijo el Señor Jesucristo, que mira a una mujer para desearla, que no sea su mujer, o que sea jóvenes. Sí, la mente es muy perversa. Por eso dice la Santa Biblia también, gloria al Señor. En Jeremías dice, en Jeremías 17, engañoso es el corazón. Y más que todas las cosas, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pero la respuesta inmediatamente contesta el Todopoderoso: yo, Jehová. Aleluya, sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Qué palabras tan interesantes, tan importantes. Es la doctrina de la santa palabra de Dios. Una mala acción comienza con un simple pensamiento. Puede contaminarnos y llevarnos al pecado. Aquí estamos viendo, ¿sí? Una mala acción comienza con un simple pensamiento y puede contaminarnos y llevarnos al pecado. No demos cavidad, hermanos, no demos cavidad, sobre todo nosotros, que Dios nos ha bendecido, somos redimidos, han sido perdonados nuestros pecados por la fe en el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos, ¿sí? Porque nos espera, hermanos, la vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, que es el fin de todas las promesas de Dios, es lo más hermoso que podamos. Dice una alabanza, ni siquiera podemos imaginar la mitad de lo que es el reino de los cielos, de lo que es estar en la presencia de Dios, hermanos. Por eso, alejémonos de todos los malos pensamientos, sentimientos, desechemos, porque el enemigo es astuto, nos pone malos pensamientos, malos sentimientos, pero desechemos cuanto antes toda esa maldad. No demos cabida a pensamientos de lujuria, envidia, odio, revancha. No demos lugar, porque me la va a pagar. No, hermanos, un hijo de Dios ya no tiene esos sentimientos.
todo se lo deja a Dios. Y si leemos la Biblia, aprendemos mucho. Está el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no estamos ocupados en los negocios de nuestro Padre Santo, si no leemos la palabra de Dios, el enemigo es astuto. Por eso está el ejemplo del buen sembrador. Cayó muy encimita la semilla, ¿sí? En una parte llegó el sol y se secó. En otra parte eran piedras con tierra, pero por la misma piedra no tenía profundidad suficiente y se secó, ¿sí? Entonces, desechemos todos esos pensamientos, repito, como redimidos de Dios, como salvos, hermanos. Demos la gloria a Dios, ya no demos cavidad a la carne, a los pensamientos y sentimientos malos, ¿sí? A la revancha, ¿sí? O sea, desquite, venganza. La gente dice, cuando llegue el momento me voy a desquitar, me la va a pagar todas juntas. Eso no es así, hermano. Para los hijos de Dios no. Porque quiere decir que entonces, ¿qué está lleno su corazón? Del amor de Dios, de la presencia de Dios o de las obras de la carne que el maligno maneja a su antojo. Por eso también nos recomienda, Señor, dame dominio propio, dame templanza. Quiere decir que yo pueda resistir las pruebas. Pero repito, si no leemos diario la palabra de Dios, si no oramos, el enemigo es astuto y roba la palabra de Dios, porque no quiere que estemos ocupados, porque no quiere que las almas se salven, quiere que se vayan al infierno. El lago de fuego existe. Dicen que no existe, claro que sí existe. El Señor Jesucristo habló del lago de fuego. Ese es el lugar de los pecadores. Ese es el lugar, hermanos, que van los que nunca quisieron obedecer la palabra de Dios. No es una amenaza, hermanos, no. Nos están enseñando para librarnos de esa condenación eterna. En sí mismo el corazón es fuente de sabiduría y emociones y fuente de la voluntad. Dice, fuente de la voluntad. El hombre se comporta según lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos, como redimidos? Ahora, si no hemos recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas y el Señor de nuestra vida, es el momento, hermanos, ustedes lo están viviendo, todos, redimidos o no. Los volcanes están haciendo erupción. El volcán que está en el centro del mar hizo erupción. Todas esas son señales, está escrito en el Evangelio según San Mateo 24. ¿Sí? El mar dice que bramará. Los hombres se asustarán por el bramido del mar. Pestes, hambres, guerras. ¿Qué hay ahorita, hermanos, en Ucrania? ¿Qué hay? ¿Sí? De un momento a otro se puede desatar la guerra, la tercera guerra mundial, hermanos. En las noticias pasan el instrumento bélico de Rusia y de Estados Unidos. Son unas cosas tremendas, hermana. A distancia dirigen y destruyen. Más señales queremos, hermanos. Entonces, alejémonos del pecado. Que nuestros pensamientos no sean de lujuria, de envidia, de odio, de revancha, de desquite, de venganza, para nada, hermanos. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. En el momento que menos esperemos, seremos arrebatados por fe, hermanos, por fe, ¿sí? Esa es nuestra fe, la fe que vence al mundo, la fe, dice también la palabra, que debemos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Leamos la palabra de Dios, hermanos, por favor. Dios no se deja engañar por las apariencias. Sí. Dios no se deja engañar por las apariencias. Hay personas que parecen muy buenas, que hasta dan limosnas, dan fuertes cantidades de dinero,
según que es que para sean perdonados sus pecados. El único que puede perdonar pecados y tiene poder es el Señor Jesucristo. Y nos lavó y nos limpió y nos purificó por medio de su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Cuando un hombre peca, puede burlar la justicia, pero la justicia de Dios, hermanos, nadie se escapa. ¿Sí? Dios puede limpiar el corazón cuando el arrepentimiento es sincero. ¿Sí? Los que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, con un arrepentimiento sincero, Dios puede perdonar sus pecados. Créalo. Claro, el que sean perdonados mis pecados quiere decir que mi vida ahora va a ser distinta. Ya no va a ser de obras carnales. Ahora voy a ser fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es? Templanza, bondad, amor. ¿Sí? Entonces, si leemos la palabra de Dios, hermanos, aleluya, dice, Dios nos hizo libres del pecado. ¿Sí? El enemigo tenía el control de nuestra vida, pero el Señor Jesucristo nos hizo libres del pecado, de toda contaminación. Entonces, hermanos, como dice la palabra de Dios, aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está muy clara la palabra de Dios. No tiene palabras rebuscadas para que podamos decir, ay, no le entendí. No, sí, muy claro. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, han crucificado, he muerta. La carne la domino yo, la carne ya no tiene dominio sobre mí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas, el pecado, no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley era para condenar el pecado, pero el Señor Jesucristo cumplió la ley y ahora somos salvos, ahora somos redimidos. Pero si vivimos en la vida espiritual, sí, no nos podemos eximir de responsabilidades, hermano. No podemos. Tenemos que ser responsables del regalo tan grande de lo que Dios nos concedió. El perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, hermanos, sí, el arrepentimiento sincero, Dios conoce cuando el arrepentimiento es sincero y recrea, es decir, nace el hombre, el Señor Jesucristo, como el alfarero. Sí. Si se le rompe una pieza que está o no le gusta, la voy a hacer otra vez masa de barro y la vuelve a recrear.
Entonces el Señor Jesucristo, ya salimos malos, éramos dados de continuo al mal, pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo de todo corazón y vivimos la vida espiritual, ¿sí?, entonces somos recreados y podemos vencer al maligno fácilmente. Pero repito, hay que estar ocupados en las cosas del reino de los cielos, en los negocios que nos conviene estar ocupados. Tratándose de la fuente de todas las emociones y sentimientos y pensamientos, guardemos el corazón con todo cuidado. Tratándose, hermanos, sí, que el corazón es la fuente de todas las emociones, sentimientos, pensamientos. Guardemos el corazón, dice en Proverbios, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sí. Guardemos el corazón con todo temor y temblor, con todo cuidado. Es la paz lo que guardará al hombre. Es importante, hermanos, de tener principios importantes de salud mental en el espíritu. Es importante permanecer en esa salud que el Señor Jesucristo nos otorgó, nos regaló, sí, porque creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, guardemos esa salud mental, no nos contaminemos. Es tan fácil contaminarse, es tan fácil, hermanos. Sí. Por eso debemos estar atentos, alertas, velando en oración, hermanos, y sobre todo el tiempo en que estamos viviendo. Sí. Dice en las bienaventuranzas, hermanos, preciosa la palabra de Dios, en el verso 5, en el capítulo 5 del verso 8 dice: los de limpio corazón verán a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque han guardado su vestidura blanca, se han alejado del pecado, aborrecen el pecado y se esfuerzan por vivir diariamente, continuamente, en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Se esfuerzan. Debemos esforzarnos para agradar a Dios, no mi carne. No voy a pensar, me la va a pegar, me voy a desquitar. No, hermanos, eso no es de cristianos. Entonces tenemos que glorificar a Dios con nuestra forma de vivir. De lo profundo del corazón debe salir lo bueno, el anhelo de agradar a Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios, según la enseñanza del Señor Jesucristo, de la sana doctrina, hermanos. Es muy importante que leamos la palabra de Dios para que nos llenemos del conocimiento, pero llenarnos de conocimiento quiere decir que vamos a actuar, no nomás vamos a llenarnos, a atiborrarnos de buenas cosas, pero no actuamos, no hacemos nada. Pues eso no es así. Si vamos a tener conocimiento, es para poner por obras todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, cumplamos con los mandamientos, con los decretos, con los consejos de la santa palabra de Dios. El corazón debe morar en la presencia de Dios. Continuamente, hermanos, nuestros buenos pensamientos. Dice una alabanza: mi pensamiento eres tú, Dios, Señor, mi pensamiento. Pensemos en el Señor, pensemos en los textos que nos agradan, pensemos cómo alabar a Dios. Hay coros muy hermosos, muy bonitos, que nos eleva el espíritu. Aleluya. La presencia de Dios en el corazón del hombre, sí, es para eternidad, hermanos. Nos estamos preparando. Los 4 evangelios, hermanos, es la enseñanza, la sana doctrina, la enseñanza del Señor Jesucristo para conducirnos a la vida eterna. Por eso es importante leer la palabra,
Porque ahí el Señor Jesucristo está diciendo, cuando ponemos atención, hermanos, a la palabra de Dios, ¿sí? Es tan hermosa, el alimento espiritual que necesitamos, se nutre nuestro espíritu, se vivifica, y entonces tenemos buenos pensamientos para agradar a Dios, para vivir conforme al espíritu, no conforme a la carne. Porque dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Entonces, hermanos, ¿sí? Cristo, el Señor Jesucristo, subraya la importancia del estado del corazón. El Señor Jesucristo subraya, hace hincapié en la importancia, ¿sí?, del estado del corazón. Es muy importante, por eso dice, sobre todas cosas guardadas, es nuestro objetivo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Leemos, hermanos, en Mateo 12:35. Aleluya. Gloria al Señor. Evangelio según Mateo 12:35. Aleluya. 35 al 36. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice la palabra de Dios también, que tu hablar sea sí, sí, y no, no, porque lo que es de mal viene, contamina, te lleva por caminos de pecado, hermanos. Entonces, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Qué importante, hermanos, es que cuidemos lo que hablamos. ¿Qué hablamos, hermano? De la abundancia del corazón. ¿O qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay, hermanos? Debemos examinarnos. Es un buen momento para examinarnos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Palabras ociosas? ¿Palabras de venganza? ¿Deseos de venganza? ¿De desquite? ¿De lascivia? ¿De adulterio? ¿Qué hay, hermanos? ¿De hacerse rico? Aquí se va a quedar todo, hermano. ¿Sí? Mejor pidamos fe para hacernos ricos. El patriarca Abraham no era rico, era riquísimo en fe. Por eso obedeció siempre a Dios cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te llevaré. Y sin más ni más obedeció, porque era Dios el que le estaba hablando. Así Dios es el mismo, Dios nos está hablando, arrepiéntete. No digas palabras ociosas, no tengas malos pensamientos de adulterio, de robo, de drogadicción, de crimen. Ya no, hermanos. Sobre todo nosotros que conocemos la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne. El Señor Jesucristo es la palabra viva. Aleluya. Entonces, hermanos, por la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón se refleja. Lo que está en el corazón se refleja en el vocabulario. Lo que está en el corazón. Si conocemos a la persona, dice, el árbol por sus frutos será conocido. De la abundancia, ¿sí? Lo que está en el corazón se refleja por el vocabulario y conducta. Nuestro hablar, nuestras acciones, actitudes y motivaciones revelan lo que somos. ¿En qué he creído? ¿En un Dios vivo
o en el maligno que engaña. Y el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿De qué está lleno nuestro corazón, hermanos? Sí. Lo que decimos indica lo que abunda en nuestro corazón. Lo que decimos, lo que hablamos, día con día, hermanos, día con día. Hablamos de amor, hablamos de perdón, hablamos de un anhelo por la palabra de Dios. Hablamos de que anhelamos que así como nosotros tenemos esa fe gloriosa que seremos arrebatados, que también los hombres sean perdonados sus pecados y tengan esa fe de que pronto, muy pronto, hermanos, seremos arrebatados como iglesia para festejar las bodas del Cordero. Todo eso está en la Biblia, hermanos, sí, todo eso, sí. Lo que decimos indica lo que abunda en el corazón. ¿De qué está lleno tu corazón, hermano? ¿De qué está lleno nuestro corazón? No puede estar vacío, porque si está vacío, entonces está muerto. No puede estar vacío. O está lleno de la presencia de Dios, o está lleno del maligno. Hasta ahora, quizás nosotros mismos, conociendo la palabra de Dios, no habíamos tenido oportunidad de reflexionar lo que hay en el corazón. ¿De qué abunda en el corazón, hermano? Sí. ¿Amor o odio? ¿Verdad o mentira? ¿Paz o guerra? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Paz o guerra? Sí. Estás peleando con tu cuerpo y el espíritu. Sí. Queremos hacer lo bueno, pero el espíritu. El servir a Dios, hermanos, es una constante lucha con nuestra carne. Sí. Pero al fin, hermanos, veremos la gloria de Dios. No debemos de desanimarnos con tristezas, con amarguras, con problemas, con conflictos tan difíciles que nos presenta la vida. El Señor Jesucristo sufrió todo eso. Y Él llegó al Calvario cargando su cruz. El Señor Jesucristo es el ejemplo en todo, en todo, en todo. Llegó al Calvario cargando su cruz. Fue crucificado. Y de ahí, ¿a dónde fue, hermanos? A la gloria. Porque venció, porque obedeció hasta el final. Obedeció al Padre hasta el sacrificio, hasta la muerte. Entonces, nosotros también, sí. Que vamos a luchar, sí, hermanos, pero el Señor Jesucristo está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luz o tinieblas. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Sí? ¿De tranquilidad o de conflictos? Somos conflictivos, creamos conflictos, porque opinamos, porque tenemos envidia de la gente que progresa, de la gente que lucha por agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? ¿Luz o tinieblas? ¿Tranquilidad o conflictos? ¿Perdón o soberbia? Ah, no, a mí me ofendió mucho y me la va a pagar. No, hermanos, el perdón es amor. Si hay amor, por supuesto que debe haber amor en nosotros, los redimidos, porque hemos recibido el amor de Dios y de ese amor santo, puro, limpio, debe de estar lleno nuestro corazón. Tiene que estar lleno nuestro corazón. Entonces, hermanos, ¿sí? ¿Quién ocupa el trono de nuestro corazón? ¿Dios o el maligno? Las palabras ociosas de la santa palabra de Dios están ocupados con las palabras ociosas. ¿O está lleno de la santa palabra de Dios? ¿De las obras de la carne o del fruto del Espíritu? ¿Quién gobierna nuestra vida, hermanos? ¿El Señor Jesucristo o la maldad y el pecado? Nosotros sabemos bien. Y si nosotros sabemos, Dios con mayor razón sabe lo que hay en el corazón. Dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Contesta el omnipotente Señor: yo, Jehová. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, y cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Que esté lleno de la presencia de Dios, que esté lleno de buenas obras, que esté lleno de perdón, que esté lleno de armonía, sin conflictos nuestra vida, que esté lleno de buenos pensamientos que alaban a Dios. Aleluya. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Dispongamos nuestro corazón para que sea morada del Santo Hijo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para que sea morada del Santo Hijo de Dios. Aleluya. ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide? ¿Algo imposible? Pide que hagamos sacrificios. ¿Para qué no podemos hacer? Si hiciéramos sacrificios para el perdón de nuestros pecados, el sacrificio del Señor Jesucristo es más que suficiente para perdonar nuestros pecados, lavarnos y limpiarnos. Él pagó con esa sangre inocente nuestro rescate de las garras del maligno, de las tinieblas, del pecado, de la idolatría, de la ignorancia. Él, con su sangre preciosa, pagó el rescate, nos compró. Aleluya, bendito sea su santo nombre. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Qué pide? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo améis y sirváis, que lo améis y sirváis a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y que los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que, si obedecemos a Dios, tenemos prosperidad, hermanos, tenemos prosperidad. Entonces, hermanos, decía un pastor, ya no por convicción, sino por conveniencia, hermanos, perdona nuestros pecados, nos salva de la condenación eterna. Y si obedecemos aquí, tenemos prosperidad. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos va a tener prosperidad. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para comprender y experimentar el amor de Dios. El amor de Dios que solo puede estar en el corazón, cuando el corazón está lleno de un Cristo vivo. Él ya fue muerto para que nosotros vivamos. Entonces, hermanos, sí, pidamos sabiduría para que el Señor sea la morada de nuestro corazón. No, que no esté ocupado con el maligno, que no esté ocupado con malos pensamientos, malos sentimientos, malas actitudes, que esté ocupado con la presencia del Santísimo Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Dice un canto muy hermoso. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Aleluya. También hay otra alabanza, hermanos, muy hermosas. Rápidamente. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Siempre vamos a necesitar más y más de la presencia de Dios. Busquemos a Dios en oración
mientras tengamos aliento, hermanos. La paz de Dios. Dios les bendiga.